Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las noticias jugosas del mundo del espectáculo turco. Aquí estamos listos para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, algo que ha generado ríos de tinta y un sinfín de especulaciones en redes sociales. ¿De qué hablo? Pues ni más ni menos que de la supuesta mala relación entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Durante años los fans han teorizado, analizado cada gesto, cada mirada, cada palabra, intentando descifrar el misterio detrás de su conexión, o más bien, de la aparente falta de conexión. Después de su explosiva química en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Madrugador, muchos esperaban que la magia trascendiera la pantalla. Pero como sabemos, la vida real a veces dista mucho de los cuentos de hadas. Hoy vamos a desentrañar la madeja, a explorar las razones que, según parece, han dificultado una relación más cercana entre Can y Demet. Les adelanto que no vamos a basarnos en rumores vacíos. Vamos a analizar entrevistas, declaraciones oficiales, fuentes cercanas y, por supuesto, el contexto de la industria del entretenimiento turco. Prepárense porque este viaje va a ser intenso, revelador y, como siempre, lleno de drama. Pero antes de continuar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas ni un solo detalle de las últimas novedades de tus actores turcos favoritos. Activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete. ¿Qué hay detrás del aparente distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir? Para entender la dinámica entre estos dos talentosos actores, primero tenemos que contextualizar el fenómeno Erkencikus. La serie fue un bombazo a nivel mundial. Su frescura, su humor, su romanticismo y, por supuesto, la innegable química entre Can y Demet, la convirtieron en un éxito arrollador. El mundo entero se enamoró de Sanem y Can, los personajes que interpretaban. No solo en Turquía, donde alcanzó niveles de audiencia estratosféricos, sino también en países de Latinoamérica, Europa e incluso Asia, la serie se convirtió en un fenómeno cultural. La gente organizaba fiestas temáticas, compraba mercancía oficial, y por supuesto, seguía cada movimiento de sus protagonistas en las redes sociales. Esta popularidad masiva generó una enorme presión sobre ambos actores. De repente estaban en el centro de todas las miradas. Sus vidas personales se convirtieron en objeto de escrutinio público. Cada movimiento era analizado, cada interacción era interpretada. Los fans, embriagados por la magia de la serie, anhelaban que Can y Demet fueran pareja en la vida real. La presión era inmensa, llegando a niveles casi insoportables. Imagínense despertarse cada mañana con cientos de mensajes en redes sociales pidiéndoles que confirmen su relación, que se casen, que tengan hijos. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo, y tanto Can como Demet se vieron atrapados en una vorágine mediática de la que era difícil escapar. Y aquí es donde empiezan las primeras tensiones. La presión constante de los fans por una relación romántica fuera de la pantalla, sumada a la intensa carga de trabajo, pudo haber afectado su relación profesional. Imaginen estar constantemente rodeados de cámaras, micrófonos y preguntas sobre su vida amorosa. Es agotador. Además, la logística de las grabaciones era extenuante. Largas jornadas de trabajo, viajes constantes, entrevistas, sesiones de fotos. Todo esto, sumado a la presión de mantener una imagen pública perfecta, podía generar estrés y frustración. Y como sabemos, el estrés puede afectar las relaciones, incluso las profesionales. Otro factor importante a considerar es el estilo de trabajo de cada uno. Can Yaman, conocido por su disciplina y profesionalismo, tiende a ser muy metódico en su preparación para los roles. Se sumerge en el personaje, estudia a fondo el guión, y se prepara física y mentalmente para cada escena. Demet Özdemir, por su parte, es reconocida por su espontaneidad y naturalidad frente a la cámara. Tiene un talento innato para la improvisación y se adapta fácilmente a las situaciones cambiantes. Estas diferencias en el enfoque, aunque no necesariamente negativas, pudieron haber generado roces en el set. Quizás Can sentía que Demet no se tomaba las cosas tan en serio como él, o quizás Demet se sentía presionada por el perfeccionismo de Can. Son solo especulaciones, por supuesto, pero son dinámicas que pueden surgir en cualquier ambiente de trabajo. Además, no olvidemos que después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos diferentes.
Can Yaman se trasladó a Italia para perseguir nuevos proyectos, buscando expandir su carrera a nivel internacional. Esta decisión, aunque ambiciosa y valiente, implicó un cambio radical en su vida y lo alejó del ambiente familiar y profesional que conocía en Turquía. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. La distancia física y las agendas apretadas seguramente dificultaron mantener una relación cercana. Es difícil mantener una amistad, y mucho menos una relación romántica, cuando se vive en países diferentes y se tiene poco tiempo libre. Pero aquí viene la parte más jugosa, el supuesto secreto detrás del distanciamiento. Según varias fuentes cercanas a ambos actores, la clave podría estar en un desacuerdo profesional que surgió durante las grabaciones de Erkenci. Aparentemente hubo diferencias creativas con respecto al desarrollo de la trama y la dirección de los personajes. Este desacuerdo, aunque nunca confirmado públicamente, pudo haber tensado la relación entre Can y Demet. Se rumorea que Can quería que su personaje, Candivit, tuviera un arco narrativo más complejo y oscuro, mientras que Demet prefería mantener el tono ligero y cómico que caracterizaba a la serie. Estas diferencias de opinión, aunque normales en cualquier producción creativa, podrían haber escalado hasta generar un conflicto más profundo. Otra teoría que ha circulado es la competencia profesional. Si bien ambos actores son muy talentosos, es innegable que Erkenci catapultó sus carreras a nuevas alturas. La competencia por roles, proyectos y atención mediática pudo haber generado cierta rivalidad entre ellos. En una industria tan competitiva como la del entretenimiento, este tipo de dinámicas son comunes, aunque no siempre se hagan públicas. Después del éxito de la serie, ambos actores recibieron numerosas ofertas de trabajo, tanto en Turquía como en el extranjero. Y aunque ambos han sabido elegir proyectos interesantes y desafiantes, es inevitable que haya existido cierta tensión en cuanto a quién conseguía los mejores roles o la mayor atención mediática. Ahora, es importante aclarar que todo esto son especulaciones basadas en información recopilada de diversas fuentes. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hablado abiertamente sobre su relación. Han sido muy reservados al respecto, lo cual es comprensible, considerando la intensidad del escrutinio público al que han sido sometidos. Han aprendido a proteger su privacidad y a no alimentar los rumores y las especulaciones. De hecho, en algunas entrevistas, ambos han elogiado el trabajo del otro y han reconocido el éxito que lograron juntos en Erkenci. Sin embargo, estas declaraciones suelen ser breves y evitan profundizar en los detalles de su relación personal. Son declaraciones políticamente correctas que buscan mantener una imagen profesional y evitar conflictos. Pero como sabemos, las palabras pueden decir una cosa y los hechos otra. Es posible que simplemente sean dos personas que trabajaron juntas en un proyecto exitoso, pero que no lograron conectar a un nivel más profundo. A veces, la química en pantalla no se traduce en una amistad fuera de ella. Y eso está perfectamente bien. No todos los compañeros de trabajo tienen que ser mejores amigos. No todas las relaciones tienen que trascender la pantalla. A veces, la magia solo existe en el contexto de la ficción. También es importante recordar que la vida de los famosos está llena de presiones y expectativas. A veces, es difícil mantener relaciones personales saludables bajo la constante vigilancia del público. Quizás Can y Demet simplemente decidieron proteger su privacidad y mantener una distancia profesional para evitar más especulaciones y conflictos. Quizás se dieron cuenta de que era mejor para su salud mental y emocional mantener una relación cordial pero distante. Independientemente de las razones detrás de su aparente distanciamiento, lo cierto es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos que han dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Su trabajo en Erkenci seguirá siendo recordado por muchos años como un ejemplo de química en pantalla y éxito internacional. Han creado personajes icónicos que han resonado en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y hablando de química en pantalla, ¿les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Déjenme saber en los comentarios. Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Creen que sería posible dejar atrás el pasado y volver a colaborar? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero saber qué piensan. En resumen, el aparente distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir podría deberse a una combinación de factores, incluyendo la presión de los fans, diferencias en el estilo de trabajo, la distancia física, desacuerdos profesionales y la competencia en la industria del entretenimiento.
Aunque las razones exactas sigan siendo un misterio, lo importante es recordar que ambos actores han logrado grandes cosas por separado y que su legado en Erkencicus seguirá vivo en la memoria de sus fans. Han demostrado su talento y su profesionalismo en numerosos proyectos y han conquistado al público con su carisma y su encanto. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo y revelador. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya servido para entender un poco mejor la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que este es solo un análisis basado en información pública y especulaciones. La verdad real solo la conocen ellos dos. Y quizás nunca la sepamos. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que volveremos a verlos trabajar juntos? ¿Cuál es su teoría sobre su relación? Quiero leerlos. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que es mejor dejar el pasado atrás y mirar hacia el futuro? Y antes de despedirme los invito nuevamente a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Tenemos muchas más noticias jugosas y análisis interesantes preparados para ustedes. Próximamente analizaremos la vida amorosa de Kerem Bürsin, los secretos de la belleza de Hande Erçel y los nuevos proyectos de Quantatl. No se lo pierdan. Hasta la próxima, mis chismosos. Y que sigan brillando como Can Yaman y Demet Özdemir. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o quizás no, pero nosotros estaremos aquí para contársela.